Y ahora, amigos, vamos a compartir con ustedes la charla que mantuvimos con Ricardo Brunner, ingeniero que está a cargo de la logística en Montes del Plata. ¿Cuál fue su experiencia en esta actividad, su experiencia particularmente en esta empresa? Y precisamente vamos a descubrir o a redescubrir a través de su palabra una empresa que trabaja en nuestro país con una proyección internacional. Lo escuchamos. El siguiente espacio es una presentación de Servipiezas, empresa líder en productos y servicios para el transporte carretero y representante exclusivo de Implementos Randón. Yo vengo del mundo forestal desde el principio de los 90, chileno, de la empresa Arauco. He trabajado ahí en Chile en la parte de operaciones desde entonces hasta el año 2005 que partí a Estados Unidos. Hay una empresa de Arauco, del grupo Arauco, una empresa forestal que hace distribución de madera. Estuve trabajando ahí en distribución y logística en Estados Unidos y de ahí me vine directamente para acá, eso es en abril del 2010, a diseñar la parte logística de Montes del Plata, que en ese entonces, el 2010, Montes del Plata no era más que un proyecto, ni siquiera aprobado. Se aprobó a principios del 2011 y se empezó a trabajar hasta el 2014 en lo que es la parte del diseño, la implementación de los sistemas y la contratación de los terceros que iban a trabajar con nosotros. Y precisamente todo ese diseño logístico, ¿qué desafíos planteaba en aquel entonces, en aquel 2010? ¿Con qué desafíos te encontraste cuando llegaste aquí a Montevideo? Lo primero que vimos nosotros es que esto es un emprendimiento de grandes volúmenes y Uruguay tenía poca experiencia en logística de grandes volúmenes. Había una empresa anterior, la otra planta celulosa, que nos llevaba a la delantera. Afortunadamente fueron ellos los que se enfrentaron tal vez como los pioneros en abrir ruta en lo que se refiere a transporte de grandes volúmenes y movilización de grandes volúmenes. Por lo tanto, con lo que nos enfrentamos fue con una realidad que nosotros vimos que posiblemente al Uruguay como en la parte de infraestructura le iba a costar nosotros tenemos que mover 4 millones de toneladas de madera en distancias promedios de 270, 280 kilómetros terrestres. Las distancias mínimas van de 130 kilómetros hasta 450, 480 la distancia máxima. Había una realidad que era evidente, que el sistema, por ejemplo, de infraestructura vial del Uruguay, orientado siempre de norte a sur, principalmente de norte a sur, todos los caminos con ruta Montevideo, y nosotros teníamos que mover mucha carga en forma lateral, de este a oeste. Eso se enfrentó también, la infraestructura vial, se enfrentó también a un tema de la disponibilidad o la capacidad de las empresas de transporte. Había una multiplicidad, un gran número de empresas de transporte, pero muy atomizado. Muchas empresas de camiones con empresarios que tenían 2, 3, 4 camiones. Eso nos llevó a pensar que iba a ser difícil administrar una flota para mover grandes volúmenes, 4 millones de toneladas, con empresas tan atomizadas. No solamente por ser pequeñas empresas, sino que porque la forma de administrar esas empresas era, si bien es cierto, estaban empresas que eran eficientes, no iba a ser posiblemente de largo plazo para nosotros, tener que administrar muchos pequeños contratos. Por lo tanto, nos enfrentamos a la primera pregunta: ¿queremos tener muchos pequeños contratos con empresas transportistas o queremos tener pocos contratos grandes con empresas que puedan enfrentar un desafío en búsqueda de la profesionalización y la eficiencia? Por lo tanto, optamos por el segundo camino: tener pocos contratos con grandes empresarios, lo que no significaba que teníamos que irnos solamente a grandes empresas que ya existían, sino que teníamos un desafío de agrupar o crear, ayudarles a las empresas pequeñas a transformarse en grandes empresarios en el sentido de tener varios camiones. Eso fue por el lado del transporte terrestre. Por lo tanto, lo que hicimos fue incentivar el trabajo con los grupos de interés económico, pequeños empresarios que se unían en un grupo de interés económico para tener una empresa que les pudiera permitir participar en forma eficiente en nuestro transporte terrestre. Ese proceso se hizo durante los años 2010, 2011, 2012. Logramos establecer una base más o menos estable
para cubrir el 70-80% de nuestras necesidades, y el resto lo cubrimos con lo que nosotros llamábamos los contratos de corto plazo con empresas pequeñas que vamos tomando el mercado. Pero esa realidad fue la primera que nos tocó enfrentar, que fue lo que nosotros llamamos, lo que nosotros siempre entendíamos como la atomicidad del mercado. Y eso lo resolvimos bajo esa estrategia de tratar de agrupar. El accionar de una empresa como Montes del Plata en nuestro país requiere de estructura, de logística y de proyección. Y cuando hablamos de proyección, la empresa, una de las más importantes en lo que hace al transporte y al trabajo forestal, hace que uno de los escollos que tenga por delante es el estado de las rutas en nuestro país. Y precisamente ante eso, Montes del Plata se prepara de determinada forma. Y ante eso también no solamente está la capacitación de por medio de choferes y toda la logística, sino el relacionamiento a nivel institucional con nuestro país y también con otras empresas. Vamos a conocer cuál es la opinión de Montes del Plata en este sentido. Tal vez con el uso, durante este tiempo tal vez se ha hecho más evidente. No porque las rutas estén peores, sino porque se ha hecho más evidente, porque hay más transporte. Por lo tanto, la realidad nosotros ya la vimos en esa oportunidad. Se hizo un levantamiento, se hizo un análisis, trabajamos con expertos y nos dimos cuenta de que efectivamente había un problema. No era un problema sin solución, pero había un problema. Por lo tanto, en base a eso, nosotros diseñamos lo que se conoce hoy o hemos dado a conocer como el transporte bimodal. Es decir, empezamos a mirar alternativas a las rutas. No podemos depender única y exclusivamente de las rutas, vamos a tratar de usar un sistema alternativo y para eso está el río. El Uruguay cuenta con la mitad de su perímetro, prácticamente es agua. Nosotros teníamos una instalación bastante buena en Fraiventos, en Río Negro, que es el terminal de Mopicuá, que nos permitía, por lo tanto, pensar que la realidad de hacer un transporte bimodal, combinar camiones con barcazas, era posible. Lo estudiamos, se diseñaron las barcazas específicamente para este transporte, son 4 barcazas, se construyeron 3 aquí en el Uruguay, una en Paraguay, y hoy está funcionando. Por lo tanto, eso nos ha permitido que prácticamente la mitad del volumen que necesita la planta viene por A eso iba precisamente, ¿cuál es la relación del uso de ese transporte bimodal entre terrestre y fluvial? 50%. Estamos apuntando, hoy es el 50% y estamos apuntando que a futuro va a ser por lo menos el 70%, debería ser. ¿Y cuál es la incidencia o el concepto que se tiene en relación a los costos precisamente por concepto de transporte para Montes del Plata? Es de los más importantes. Hay 2 costos importantes en la producción de celulosa: el costo de la madera propiamente tal y el transporte. Son los fundamentales. Y ese costo, en definitiva, existen posibilidades, lógicamente, debe ser un problema a solucionar en forma permanente o presente, que tiene que ver con el achicar, el disminuir esos costos, ¿no? ¿Cómo se logra ese objetivo? ¿O cómo se procura al menos? Es un desafío. La verdad es un desafío. No sé si es un problema, pero sí es un desafío. El proyecto fue evaluado en su oportunidad con esa realidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es mejorarlo, buscar las eficiencias. ¿Cómo lo mejoramos? Hay alternativas. Por ejemplo, el transporte marítimo. Se ha hablado mucho del transporte desde La Paloma, que es una opción. Ahorra bastante, no solamente en costos, sino que en distancia en uso carretera, e incrementar el transporte desde el litoral. Lo que yo hablaba del 50% que actualmente tenemos que llegar al 70-75% de la madera, tratar de transportarla por agua. Eso es bastante más difícil. Perdón el paréntesis, pero el puerto de La Paloma, te referís al puerto de aguas profundas que previsto, proyectado para La Paloma en particular. ¿A ustedes les interesaría ese proyecto? Algún puerto en el este. ¿Será el puerto de aguas profundas o será el mismo puerto de La Paloma? Que hoy se está usando, en poca medida, pero se está usando. Precisamente en consideración entonces de las alternativas, ¿cómo ha venido siendo el relacionamiento con el poder público, con el gobierno, con las autoridades? Porque me imagino que lógicamente hay una parte sobre todo de la inversión, que en definitiva tiene que ver con la inversión propia de la empresa, pero hay cuestiones que también no digamos que se le exigen, pero que se le solicitan o se procuran a través de los canales públicos. Un relacionamiento muy bueno, directo, muy fácil, muy franco. Hemos sentido nosotros que tenemos las puertas abiertas en el Ministerio de Transporte, particularmente, con quien nos relacionamos mucho, Dirección de Vialidad, Dirección de Transporte, con Hidrografía. Siempre muy fácil la llegada, muy buen diálogo, muy directo.
¿Pero hay demandas insatisfechas? No, hasta el momento las cosas que nosotros los planteamientos que hemos hecho han tenido al menos acogida, no son soluciones rápidas, eso lo entendemos, no es cosa de que el Ministerio de un día para otro va a salir con una solución mágica de resolver todos los caminos, pero es un diálogo franco, es muy abierto. ¿Y en el caso de los actores privados? También hemos conversado con empresas forestales acerca de la realidad, tenemos el mismo problema, enfrentamos con las otras empresas forestales o la otra empresa de celulosa el mismo problema de la infraestructura vial. Nosotros tenemos una ventaja que parte de la problemática de la infraestructura la hemos solucionado, por ejemplo, a través de tener nuestra propia terminal portuaria. Por lo tanto, el problema que enfrentamos hoy es básicamente para el ingreso de productos a la planta, la madera, los insumos. Todo lo que es la salida, la exportación desde zona franca de producto terminado es algo que tenemos resuelto. El tema seguridad, amigos. El tema seguridad es fundamental en cualquier empresa, pero más en este tipo de empresas como Montes del Plata. Por ello es que hay una permanente capacitación, una estricta y estrecha logística que siga paso a paso todos los trámites que lleva adelante la empresa. El tema seguridad como prioridad, pero también la proyección de la empresa en función de todo lo que hemos hablado en esta última parte de la entrevista. El año 2010 cuando veníamos a esto, sabíamos que el principal problema que íbamos a tener en materia de educación de crear una cultura de seguridad. Esa era la preocupación. La seguridad para nosotros es número uno. Si no logramos tener una operación segura en todos los aspectos de la cadena logística, no solamente el transporte, en todos los aspectos de la cadena logística, no llegamos a ninguna parte. Este asunto de la multifuncionalidad del chofer es algo que hemos atacado y trabajado con ellos en forma permanente. 3 veces al mes, cada 3 meses, tenemos un encuentro que hacemos directamente con los conductores de nuestra flota, son casi 700 conductores, y tenemos otra jornada de trabajo también con los dueños de las empresas. Son jornadas de trabajo distintas que las vamos haciendo donde vamos atacando temas puntuales. El tema de la seguridad con los choferes es repetitivo, en el cual vamos insistiendo. El uso de cinturones de seguridad, el uso de los implementos de seguridad cuando llegan a las instalaciones industriales nuestras, ya sea en el campo o en la planta, el casco, el uso de zapatos, el uso de chalecos reflectantes, no hablar por teléfono cuando se conduce, no tomar mate cuando se conduce, no llevar pasajeros en la cabina. Son temas que son permanentes, pero es un trabajo a largo plazo, hacerle entender a la persona que el uso del cinturón de seguridad, aunque complique, aunque moleste algunas veces, es necesario para salvar una vida. No tomar mate o no hablar por teléfono o no mandar texto cuando uno está conduciendo es una medida que a la larga le salva la vida a alguien, ya sea a un peatón, a un motociclista que está en la ruta o al mismo chofer. Bueno, hablamos del pasado, hablamos del presente, hablemos del futuro de Montes del Plata y en particular en lo que refiere a tu área, el área de logística. ¿Cuál es la proyección de la empresa? Estamos al día de hoy, nosotros ya entramos en lo que nosotros llamamos la etapa de producción de diseño. La planta ya está produciendo según diseño, dejamos atrás todo lo que sea la puesta en marcha, ya no existe el término puesta en marcha, estamos en producción de diseño. Eso significa una producción mínima de 1.300.000 toneladas de celulosa al año, lo que demanda 4 millones de toneladas de madera, más los insumos. De aquí para adelante lo único que puede venir es crecer y mejorar lo que estamos haciendo ahora, donde antiguamente necesitábamos $100 por tonelada para movilizar o realizar la operación logística, tenemos que tratar de que eso se convierta en 98, en 97, en 96, hacerlo más eficiente. El actual escenario de retracción comercial, que es global en definitiva, con diferentes epicentros, así sea en China o en Europa o en los Estados Unidos, ¿ello de alguna forma afecta al plan de negocios de la empresa o se continúa con una línea que ya viene planteada en determinada fecha puntual? Se continúa con la línea, es la producción de 1.300.000 toneladas que hay que colocarla en el mercado. Tiene un impacto, por supuesto, en los ingresos de la empresa.
y por lo tanto un impacto en la demanda que tenemos nosotros de hacer que esto sea más eficiente a pesar de las condiciones del mercado. Bueno, comenzamos hablando de ti, finalizamos hablando de ti. ¿Qué es lo que más te gusta de Uruguay y qué es lo que más extraña de Chile? Son muy parecidos los países, la verdad. El tamaño es distinto en población, pero son parecidos. La verdad me siento aquí en Uruguay como me siento en Chile, digamos. No veo mayores diferencias. Algunas comen más carne, toman más mate. Allá no tomamos mate. El problema es cuando toman mate manejando. Sí, no, es un tema, pero no, es como en casa. No siento gran diferencia.